decirle que ha sido de gran bendición, porque todos los días o varias veces a la semana, hermano, estoy recibiendo testimonios de personas hasta de otros países a los cuales Dios le está hablando por estos mensajes que estamos predicando del espiritismo en la iglesia. Y que de primera intención, cuando usted lo oye, como que le choca, porque se ve algo como contraproducente, como que no puede ser que usted diga espiritismo dentro de la iglesia. Sí, pero es que hay muchas cosas que no son de Dios y que se practican en los templos y que a Dios no agradan y que impide la bendición del Señor. Amén. Ya estamos al aire. Amén. Porque Dios le bendiga a todos los que están viendo aquí en la iglesia y los que nos están viendo allá en los diferentes países del mundo. Saludamos a todos nuestros miembros ausentes. Jacqueline, te envío un saludo bien especial. Lidia, Elizabeth Rosa, todos esos miembros ausentes que tenemos, que yo sé que nos están siguiendo y que se comunican con nosotros. Los otros días me sentí tan contento que la hermana Jacqueline, hacía tanto tiempo yo no me comunicaba con ella, y me mandó una palabra que me tocó el corazón cuando me dijo: pastor, los días más felices que yo viví en el Evangelio, los viví perseverando en esta congregación. Y eso nos llena de alegría, ¿verdad? Que aunque están tan lejos, siempre recuerdan el lugar donde Dios los bendijo por años. Así que damos gracias al Señor por ellos y por todos aquellos que no me da tiempo a mencionar en el día de hoy, pero que nacieron aquí, que crecieron aquí y que hoy en día muchos de ellos son instrumentos de bendición en otros lugares. Así que en el día de hoy, yo espero que todo el que escuche este mensaje hoy o mañana o cuando sea, también pueda ser edificado por las cosas que Dios está haciendo en su vida. Vamos entonces nuevamente al versículo clave que estamos utilizando, que es el libro de Oseas, el capítulo 4 y el versículo 6. Hace un tiempo atrás, cuando comenzó la pandemia, yo toqué este versículo, pero no en el ángulo que lo estamos tocando ahora, porque lo he tomado como clave o como base para descifrar el por qué hay tanta cosa extraña que sucede en el pueblo de Dios, y es precisamente por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Dicho esto, y antes de leer, yo tengo que felicitar al pueblo haitiano, porque fíjese, el pueblo haitiano es un pueblo donde yo he vivido, he convivido con ellos ya por mis últimos 44, casi 45 años de mi vida. Pero he aprendido mucho de ese pueblo, que algunos países y que mucha gente lo considera como gente ignorante o gente del tercer mundo o gente no estudiosa. Pero la iglesia de Haití es una iglesia de la que yo personalmente he aprendido mucho y de la que muchos de nosotros, con todos los estudios teológicos, con todos los estudios académicos, debemos aprender. Porque el pueblo haitiano, mucha gente pregunta cómo ha sobrevivido en medio de una situación como la que se vive allí. ¿Sabe cómo ha sobrevivido? Porque la iglesia de Haití es una iglesia de oración. Todavía yo en ningún país de los muchos que he viajado, desde Canadá por el norte hasta Perú por el sur, yo todavía no he encontrado una iglesia que ore más que la iglesia haitiana. Y no solamente en Haití, en los diferentes países donde tenemos congregaciones haitianas. Tan así que nuestra iglesia central de Haití, que tiene más de 700 miembros, en el altar tienen un timbre. Porque cuando dicen, hermanos, vamos a estar de pie para orar por tal cosa, la gente comienza a orar y a orar y a orar y a orar, y si el que está dirigiendo el culto no le toca el timbre, no paran de orar. Hay que parar el timbre para decirle, vamos a seguir para adelante, porque si no, siguen orando hasta que ustedes los mandan a parar, no paran. Y ahí está el secreto del por qué ellos, en medio de esa situación donde existe tanta brujería, la iglesia ha sobresalido en adelante. Tan así que los brujos respetan a la iglesia evangélica, respetan a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellos tienen algo muy importante, y es conocimiento bíblico. Usted se pone a hablar con un hermano haitiano y él le cita a usted la Biblia con versículo, con libro y con capítulo de memoria, sin problema. Porque en cada escuela bíblica a los niños se les enseña a repetir el versículo hasta que lo memoricen cada domingo, y no se van de ahí hasta que todos lo saben de memoria. Entonces los mismos cristianos tienen un estilo que cuando termina la escuela bíblica, en la mayor parte de los templos, se reúnen otra vez en el templo central y dan como un examen
de lo que estudió cada clase. Y los hermanos salen de allí empapados de la Biblia y conocen mucho de la Biblia, pero mucho de la Biblia. Entonces usted va a otros países donde hay mucha gente que brinca mucho, predica mucho, habla mucho en lenguas y todo eso, pero cuando usted los confronta con el conocimiento bíblico, están en cero. O sea, apenas conocen de la Biblia, conocen mucho de las manifestaciones espirituales, pero desconocen de la raíz bíblica, que es donde está todo el control de la manifestación de todas las demás cosas. Porque toda manifestación espiritual tiene que estar sujeta a lo que está escrito en la Biblia. Toda visión, toda revelación, toda profecía, todo mensaje tiene que estar de acuerdo a como dice la Biblia. Por lo tanto, si el pueblo perece, es porque le falta conocimiento de la Biblia. Por eso es que hemos escogido a Oseas, este capítulo 4, y el versículo 6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay un lamento grande de parte de Dios a través del profeta, porque está dando específicamente la razón por el cual su pueblo, y a mí me llamó la atención siempre que he leído este versículo, porque cuando Dios está hablando a través del profeta, dice mi pueblo, no dice el pueblo. Y hay una diferencia en ese artículo, porque el artículo el o la es diferente a yo decir mi pueblo a yo decir el pueblo. Porque cuando hablo del pueblo, hablo de generalmente. Pero cuando hablo de mi pueblo, estoy hablando de lo que es mío, de mi propiedad. Así que recuerde bien que esta expresión del profeta Oseas, aquí a Dios hablando a través de él, le está hablando no a cualquier pueblo, sino al pueblo suyo. En ese caso Israel. Y hoy le habla a mi pueblo como iglesia. Porque hoy él dice mi iglesia. Si estuviera escrito en el término de hoy, no diría la iglesia, sino que diría mi iglesia pereció porque fue. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. O sea, el hecho de tú ser cristiano y de haber aceptado a Jesús es muy importante. Pero tú tienes que saber que después que uno conoce el evangelio, usted tiene que empezar a madurar bíblicamente. Pablo hace la diferencia entre aquellos cristianos que son como niños recién nacidos, a los cuales hay que darle leche, porque si le dan vianda se ahogan. Pero le establece también, y a uno de las iglesias que escribe, le está diciendo: ya ustedes debían comer vianda y todavía están bebiendo leche. Eso significa que era una iglesia anormal. Porque si usted ve a un niño de 5 o 6 años que todavía tiene un biberón en la boca, es porque ese niño tiene un problema. ¿Sí o no? Tiene un problema de desarrollo. Porque no puede ser que a los 5 o 6 años todavía un niño esté bebiendo leche en un biberón. Ya a esa edad él tiene que saber agarrar el tenedor, agarrar la cuchara, comer arroz, comer carne, comer vianda, porque está desarrollándose, está creciendo. En el sentido espiritual pasa lo mismo. Nosotros tenemos que aprender a que hay que madurar. Por eso a veces, cuando la gente está recién convertida, nosotros los pastores tenemos que hablarle con sabiduría, con entendimiento, con calma, llevándolos poquito a poco hasta que conozcan. Pero no me diga a mí que un cristiano que tiene 10, 15 años, le voy a decir lo mismo. Tengo ahora que hablarle y confrontarlo con la verdura, con el pedazo de plátano. Aunque le dé un poco de aceite para que lo baje después. ¿Entiende el punto? Esto es figurativo. O sea, tiene que aprender que la palabra hay que predicarla tal como es. Te duela o no, me duela o no, te guste o no, me guste o no, es la palabra de Dios y yo no la puedo cambiar, yo no la puedo adornar, porque yo quiero que la iglesia crezca, porque Dios quiere que la iglesia crezca y que no seamos destruidas. Aleluya. Hoy en día mucha gente que está destruida espiritualmente, precisamente por esto. Pero entrando de lleno ahora a este tópico tan interesante y tan profundo, fíjense bien, el culto a los muertos, que es lo que estamos hablando, y que el culto no es solamente decir yo voy a adorar aquí a San Pedro o a Santa María o que se... no. Muchas cosas que son parte del culto a los muertos, como ese el mensaje que predicamos la semana pasada acerca de lo que es Macumba, Quimbanda y Candomblé.
tres partes del culto espiritista que se utiliza y que mucha gente por ignorancia no lo conoce y que lo practica. Así que ese culto donde se integra a los muertos, se les mete, se la parte como dentro del culto. Oiga, tenga cuidado porque también tiene que ver con la idolatría. Porque hay iglesias que todavía se pasan adorando muertos y que no van al centro espiritista, pero que tienen los altares un montón de muertos en imágenes, que son muertos. Y esos muertos no están ahí. Porque hoy le digo, los muertos no vienen para acá. Los muertos no pueden hablarte. Los muertos no tienen memoria debajo del sol. Los muertos están en el lugar que escogieron antes de irse a la muerte. Y por lo tanto ninguno puede comunicarse contigo ni tú con ellos. Aleluya. Eso es antibíblico. Así que ese culto en la Biblia está puesto en la misma categoría que el sacrificar a un hijo por el fuego. Si usted se va a la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 6, y también en Segunda de Crónicas, capítulo 33, del 1 al 7, está el relato de un rey que precisamente hace 2 jueves atrás, el hermano Eli Samuel predicó aquí acerca del nieto de este hombre que yo voy a tocar ahora, de Manasés. ¿Quién fue Manasés? Manasés fue un rey de Judá. Y yo lo llamo el hijo de la voluntad permisible. ¿Por qué razón? Porque su padre era Ezequías, que era el rey de Judá, que había causado un tremendo avivamiento en Judá, porque había derribado los lugares altos, había sacado la idolatría, había destruido muchas cosas que eran culto a dioses falsos. Ahora, Ezequías cae en cama de muerte. Y cuando Ezequías está en cama de muerte, el profeta Isaías llega con un mensaje y le dice: ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. La frase morirás y no vivirás es como una redundancia, porque morir y no vivir es lo mismo. Pero era como una redundancia, porque lo que estaba haciendo Dios era llamándole a la atención de que el hecho que se le está profetizando sería inmediato y sería irrevocable. Aleluya. Cuando Ezequías oye estas palabras, la Biblia dice que él viró su rostro a la pared y habló con Dios. Y le dijo a Dios: acuérdate que yo he caminado íntegramente delante de ti. Y cuando Dios escuchó aquella oración de Ezequías, Isaías estaba saliendo de la casa y estaba todavía en el patio. Y volvió al Señor y le dijo: regresa. Escuchó la oración de Ezequías y le dijo a Isaías: regresa y vete, dile a Ezequías que le voy a añadir 15 años más a su vida. Escuche bien, le voy a añadir 15 años más a su vida. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios? Que Ezequías muriera en ese año. Pero como Ezequías no se quería morir, porque muchas veces estamos tan atados a esta vida que no nos queremos ir de aquí. Y si yo le pregunto a ustedes: ¿a cuál les gustaría morirse hoy? Todo el mundo va a bajar la mano. Y si yo comienzo a cantar el cántico aquí cuando ya se pase lista, a mucha gente le va a dar escalofrío. Y va a decir: no llame la muerte. Porque el ser humano teme a la muerte. Queremos seguir viviendo para siempre. Y tristemente, nuestros días en la tierra están determinados. Y nos tenemos que ir. Ezequías no se quería morir. Y habla con Dios, le presenta su argumento. Y Dios le dice a Isaías: vete y mira y dile que le ha añadido 15 años. A partir de ese momento, el rey Ezequías comienza a vivir no en la voluntad perfecta de Dios, sino en la voluntad permisiva o permisible de Dios. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que Dios no quiere para ti ni para mí, pero que nosotros las queremos, y Dios, respetando el libre albedrío, te las concede. Pero no la quería. Pero como tú se la pediste, Él te la concedió. Ahora las consecuencias son tuyas. Lo que te suceda ahí en adelante, no le eches la culpa a Dios. Es como si, por ejemplo, para dar un ejemplo bastante sencillo, si hay una joven aquí, o una persona que nos está escuchando, que está por casarse, y el Señor le dice: no te cases con ese hombre. Y ella dice: ay, pero ese es el que me gusta, es que ese es el que yo quiero, es que ese es bonito. Pues Dios no te va a poner oposición, te va a decir: pues allá tú.
Yo te dije que no. Si te quieres casar, ese es tu problema. Pues ¿qué pasa? Que la mujer se casa. Posiblemente al principio él se veía como un corderito, pero después que se casan saca las uñas y se convierte en un lobo. Y comienzan los golpes, y comienza el maltrato, y comienzan los puños. ¿Ahora qué vas a hacer? Empieza, ay pastor, ore por mí porque no soporto a este hombre. Pero es que no es culpa mía. Dios te dijo que no, tú dijiste que sí. Ahora yo no voy a poder resolver el problema porque por más que ore, ahora es una consecuencia que tú vas a cargar por tu desobediencia. ¿Entendió el punto? Hay problemas que nosotros mismos no los buscamos. Dios no quiere y quiere evitarlos, pero nosotros mismos compramos los problemas. Ezequías recibe la respuesta de Dios. Y Dios le añade 15 años, pero esos 15 años le supieron ayer. A los 3 años de Ezequías haber vuelto a la vida, engendra a un hijo que se llamó Manasés. Fíjense bien, a los 3 años de la sanidad. Y cuando ese niño tiene 12 años, que es cuando se cumple los 15 que Dios le extendió, Ezequías muere. Y ese muchachito Manasés viene a ser rey de Judá a los 12 años. Pero escucha bien, hay un distintivo en la Biblia para todos los reyes de Israel y de Judá. Y es que cuando se comienza a contar la historia de su vida, siempre dicen, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, o siempre dice, e hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Cuando usted va a un porcentaje, alrededor del 80% de los reyes hizo lo malo, y alrededor del 20% hizo lo bueno. Ezequías hizo lo bueno, pero su hijo Manasés no lo imitó. No hizo lo que el papá le enseñó. Porque no todos tus hijos serán como tú quieres que sean. No todos mis hijos son como yo quisiera que fueran. Ellos tienen personalidad propia. Y llega un momento en la vida que toman las decisiones que ellos quieran. Aunque lo que ellos hacen nos taladran el alma. Porque nosotros le decía yo a un padre, mire, los hijos nuestros, tuyos y los míos, han hecho cosas tan terribles en este mundo que es mejor ni saberlas. Porque si yo como padre, o tú como padre o como madre, te enteras de algunas cosas que tus hijos han hecho en lo oculto por allá, hasta un infarto te da y te muere. Porque tú nunca esperarías que tu hijo hubiera hecho eso por la educación que tú le diste. Pero como cada ser humano comparecerá individualmente ante la presencia de Dios, yo le daré cuenta a Dios por los 65, por los 60, no va a poner más, 64, que todavía tengo, porque me faltan todavía unos meses. Para los 65, si es que me muero antes de ellos, pues yo le daré cuenta a Dios por eso. Pero los hijos míos le van a dar cuenta por lo que ellos han hecho. No yo, ellos. Esto es individual. Compareceremos ante Dios individualmente. Así que Manasés fue este rey que se distinguió por su maldad. No siguió el ejemplo de su padre. Y yo puse una lista que me tomé el tiempo para que no se me escapara ni una. Del por qué digo que el culto al muerto es tan y tan detestado por Dios como si yo agarrara a uno de mis hijos y los pasara por fuego y los sacrificara por el fuego. Aquí la Biblia habla y comienza aquí en Reyes y en Crónica. Mire, Manasés, una de las cosas que hizo fue pasó a sus hijos por fuego en ofrenda. Sacrificio a dioses falsos. Yo pensaba que era uno, pero cuando voy a Crónica, Crónica habla en plural y Crónica dice pasó sus hijos. No sé cuántos, no sé cuántos de ellos pasó, pero pasó más de uno por fuego en ofrenda a dioses falsos, en cultos ocultistas, paganos. No solamente eso, dice la Biblia, se dio a observar los tiempos. ¿Qué es eso? La astrología. Aleluya. Manasés practicaba la astrología. Y estos que practican la astrología son estos que están siempre hablando de que la luna hoy está en tantas casas, que si está en tantas casas de Venus, y comienzan a mirar el sol, la luna y todo eso, y todo es de acuerdo a eso. Y miren que hay locos en este mundo, siguiendo la luna y las estrellas. ¿Verdad que sí? Algunos son famosísimos y millonarios,
Porque con sus mentiras le roban a la gente. Porque la gente va al horóscopo y muchas veces los llamaban, esos psíquicos, los consultan y cobran porque no es de gratis. Es un peligro grande en el que la gente se mete. Así que Manasés practicaba la astrología. Tercero, dice, y fue agorero. Y yo me puse a estudiar en el diccionario para saber exactamente la definición completa. Y la palabra agorero viene de agüero. Y agüero es el supersticioso. Esa gente que, como yo dije en el primer mensaje de este capítulo, o sea, de este grupo, son de esta serie, son aquellos que siempre están con supersticiones, que todo es supersticiones, supersticiones. Ahora el agorero es la persona que, escucha bien, que adivina basado principalmente en la interpretación del canto de las aves y de la forma en que vuelan. O sea, ese agorero siempre está mirando a la reinita, las tórtolas, los cuervos, lo que hay por ahí, en la forma en que vuelan, con eso profetiza. La forma en que cantan, yo decía en el primer mensaje que aquí en Puerto Rico antes, cuando cantaba la tórtola esa puertorriqueña, decían que se moría alguien. Pues los agoreros son los que viven de eso. Viven todo el tiempo haciendo sus adivinaciones, partiendo de la premisa de cómo cantó el pájaro, de cómo cantó el ave. Nosotros no tenemos que ver nada de eso, ni creer en nada de eso, porque el cristiano, su vida está en las manos de Dios. Y lo que pasó contigo, Dios lo sabe. Lo que está pasando hoy, Él lo sabe. Y lo que va a pasar mañana, Él lo sabe. Entonces, escuche bien. Dice también, el cuarto error de Manasés, instituyó encantadores. ¿Oyó eso? Cuando se habla de instituir, fue que él hizo una institución de encantadores. ¿Quiénes son los encantadores? Los que practican el encantamiento. Eso se ve mucho en la India, cuando agarran las cobras y como que las duermen, las encantan, esa serpiente. Y eso está en cierto modo relacionado con el hipnotismo. Y escuchen bien, ¿por qué razón? Porque ese hipnotismo es inducir al sueño. Usted no ve que los que hipnotizan a la gente se les paran al frente, los miran a los ojos y empiezan a hacerle que si mira aquí, hasta que la última persona se queda ahí, como que se fue en un viaje. No permita que nadie lo noticie a usted. Usted siempre sea usted. Porque usted está consciente de sus hechos. Lo que usted diga, lo dice con conciencia. Pero cuando usted lo sacan y lo meten en una superstición, en ese mundo de sueño, usted se esclaviza. Porque usted ha estado con los dichos de su boca. Y cualquier cosa que usted diga o que usted haga, lo van a tomar como que fue cierta. Porque dice que lo regresaron y todos estos asuntos. Entonces Manasés inundó a Judá, inundó al pueblo de Dios con hechicería, con brujería, con agoreros, con adivinadores, con toda clase de culto pagano que tenía más que ver con la muerte que con la vida. El culto a Dios es un culto de vida. Yo no adoro a un Cristo muerto, porque el Cristo mío resucitó de entre los muertos. El Cristo de la iglesia cristiana es un Cristo vivo. Yo no adoro a Mahoma, ni adoro a Buda, ni adoro a Mita, ni adoro a ninguno de esos, porque ellos están muertos. Pero la tumba del Cristo al que yo adoro está vacía, porque mi Cristo resucitó al tercer día. Por lo tanto, el culto cristiano es un culto de vivos. Nosotros adoramos al Dios vivo. Mire, estos adivinadores, que no es un don, sino que es un espíritu. La Biblia dice que es un espíritu, porque la adivinación es un espíritu malo. Si usted se va a la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 16, dice la Biblia que Pablo llegó a la ciudad y había una muchacha, y la Biblia dice que tenía espíritu de adivinación. Y cada vez que Pablo pasaba, ella daba gritos y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Escuche bien. ¿Qué estaba diciendo ella? ¿Era verdad o era mentira? ¿Era verdad? Porque el diablo te conoce a ti, me conoce a mí. Lo que esa adivinadora estaba diciendo no era mentira,
Lo que estaba diciendo era que Pablo y aquellos que lo acompañaban eran siervos del Dios Altísimo que anunciaban el camino de la salvación. Era verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque la adivinación atina en muchas ocasiones y muchas veces dice verdades y dice medias verdades y dice mentiras. Pero el hecho de que un adivino te diga a ti una verdad no significa que es Dios el que está hablando, sino que es un espíritu maligno de adivinación que está utilizando ese instrumento para subyugarte, dominarte y controlarte. Porque una vez que ya tú le creíste a ese espíritu de adivinación, va a decir, oye, este hombre Dios lo usa, esta mujer Dios lo usa. Y aquí me voy a parar un poquito, porque el espiritismo está en la iglesia. Santo es Dios. Santo. Aleluya. Usted no sabe bueno, mire, en el tiempo antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba con el hombre. A partir del día en que el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo está en el hombre. Y hay una diferencia entre con y en. La palabra con significa compañía. Cuando digo en, estoy diciendo parte de él. O sea, el día que yo me convertí y que fui sellado con el Espíritu Santo, para el día de la redención, el Espíritu Santo entró en mí y está en mí. Y camina conmigo, y habla conmigo, y me acompaña en la noche. Y donde voy, me dice la Biblia, recibiréis el Espíritu Santo que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo está en ti, Él nunca te va a guiar a caminos erróneos, te va a guiar siempre a caminos de verdades. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Que hay cristianos que no han podido entender la diferencia entre lo que es el Espíritu Santo y el espíritu de adivinación. Y todavía dentro del evangelio hay mucha gente que se pasa consultando a los profetas como si fueran médicos espiritistas. Entonces hay personas a las cuales Dios le da un don de ciencia, o le da un don de profecía, y muchos cristianos los convierten en ídolos. Y porque Dios los usa, todo lo que van a hacer tienen que ir allá, al lugar alto, o al monte. Vamos a ver qué me dice fulano, vamos a ver qué me dice sutano. A mí no me importa lo que me diga nadie, a mí me importa lo que me dice la Biblia. Y a mí me importa lo que el Espíritu Santo le comunique a mi espíritu, porque Dios no necesita intermediarios para hablar conmigo. Una vez que el templo se rasgó el día de la muerte de Cristo, hay un acceso directo a la presencia de Dios, y yo hablo de tú a tú con Él. Yo puedo hablar con Él y puedo contarle mi dolor, y Él puede comunicarse conmigo. Y en cualquier cosa que necesito saber, aquí está la Biblia, que es la mayor profecía. No hay profecía más grande que esta palabra. Gloria a Dios. Mire, esta situación de Manasés, dice la Biblia, que trajo una consecuencia, fue que multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y esto provocó a Dios a la ira, porque Dios se enoja cuando alguien le da el lugar que le pertenece a él a cualquier otra persona. Mire si hay espiritismo en la iglesia. ¿Cuántos aquí tienen WhatsApp? Levante la mano sin miedo, porque yo también tengo WhatsApp. Hay mucha gente que por WhatsApp le envía a usted unos videitos o unos mensajitos, y después que usted lo ve, dice: comparte este mensaje con 10 personas, y en 3 días te sucederá tal cosa. O comparte este mensaje con 20 personas, y dentro de 3 horas vas a ver que te pasa eso. Eso es espiritismo. No lo comparta, no lo crea. Eso es espiritismo. Eso es espiritismo. Porque lo comparta 7, no va a pasar. O porque lo comparta 3, no va a pasar. No, te dan un número específico. ¿Por qué razón? Porque dentro del culto satánico y del espiritismo, la numerología juega un papel muy importante, y se dejan llevar por muchos números, y los números cada cual tiene su significado. Así que yo, cada vez que cualquier babieca, perdonad la expresión, me envía a mí un mensaje de esta índole, yo le doy delete en inglés, borrar en español. No se lo comparto a nadie, no se lo comunico a nadie, porque yo no soy espiritista, y yo no voy a seguirle el juego al espiritismo.
Tenga cuidado, hermano. Somos cristianos, pero hay espiritismo dentro de la iglesia. De una forma muy sutil están engañando a la humanidad. Fíjese, últimamente apareció el coronavirus y empezaron gente a mandar mensajes y le decían a los cristianos: ponga una cinta roja amarrada en la puerta de su casa. Eso es espiritismo. No hay nada en esta tierra que sustituya la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo fue derramada una vez en el Calvario y el poder que ella tiene dura y durará por los siglos de los siglos. Y no hay cinta roja, ni hay cordón de grana, ni hay símbolo ni amuleto en esta tierra que sea igual, aleluya, que represente la sangre de Jesucristo. Porque ni aún la sangre de los corderos, ni la de los machos cabríos pudo, aleluya, tener poder como el poder que tiene la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Así que ese montón de cristianos ignorantes, incautos, que andan por ahí amarrando telas rojas en la puerta de la casa, reprenda al diablo y pégale fuego a esa tela. Eso el diablo no tiene miedo, porque yo soy casi haitiano, y cuando paso frente a los templos de vodú en Haití, todos tienen una bandera roja. Una bandera roja, significado de la sangre y de la guerra, que significa que en ese lugar se hacen sacrificios de sangre. Y esa no es la sangre de Cristo, es una sangre derramada en honor a un culto satánico. Así que, hermano, no deje que nadie lo coja de bobo, hablando un buen español puertorriqueño. No le siga el juego a nadie. No. Yo no necesito ni poner cordones rojos en la puerta. No. Mira, hubo gente que en esta pandemia mandaron a los cristianos a que compraran botellas de aceite y que humieran todas las puertas y todas las ventanas. Nada tiene poder para espantar el mal si tu relación con Dios no está en el orden que debe de estar. Aún mire, aleluya, gloria, yo siento a Dios. Usted ve, esta es la Biblia, es la palabra de Dios. Es un libro. Todo lo que está escrito en este libro no necesariamente actuará en ti si tu relación con Dios no está en orden, porque la Biblia la usan también los espiritistas. Y usted va a los centros espiritistas, a las casas de los brujos, y tienen el Salmo 91 puesto, y tienen el Salmo 23 abierto, y usan frases de la Biblia para hacer sus hechicerías. El libro como libro es un simple libro, pero lo importante no es el libro. Lo importante es eso que hay en el libro, que es la palabra de Dios. Y cuando esa palabra de Dios se aplica a tu conducta y a tu vida, todo lo que está en ella es poder para ti, porque ese es el evangelio. Y tú lo puedes aplicar sin ninguna tela roja, sin ningún aceite. No, porque no podemos convertir los elementos de culto en amuletos de espiritismo. No, hermanos, no. Usted no ve el catolicismo cuando la gente se va a morir, le da la extrema unción y van a pasarle aceite al moribundo, como si eso lo fuera a librar del infierno, si es que se va sin Cristo. Ese aceite es tiempo perdido. Es como el que se bautiza en las aguas y sigue en pecado. Pues mire, para nada se bautizó, se bañó. Ve, o sea, es algo muy importante que usted y yo tenemos que aprender. Nada sustituye la sangre de Cristo. Agárrese bien lo que le voy a decir ahora y no se moleste conmigo. Pero como yo vuelvo y recalco y lo recalcaré para siempre, al yo tener la oportunidad, no privilegio, la oportunidad de entrar a vivir en el pueblo haitiano, descubrí cosas que usted no sabe. Y descubrí un mundo espiritual al que todos estamos sometidos, que anda por ahí, pero que mucha gente desconoce. Usted sabe que se hizo costumbre en los países que cuando se muere un familiar, la gente se viste de negro. ¿Sí o no? Aún en nuestro país. Porque el negro para ellos significa luto. ¿Sabe una cosa? El cristiano no guarda luto. El cristiano verdadero sabe que el que murió, ya usted no puede hacer nada por él. Si se salvó, está con Cristo. Si se perdió, está en el infierno.
y tu ropa negra no va a hacer nada por él. ¿Por qué toqué este punto? Porque yo escuché a una bruja haitiana dando testimonio en una entrevista que le hicieron, y ella dijo estas palabras, que las voy a citar tal como las escuché de ella. Dijo: mire, hay muchos cristianos evangélicos que cuando se les muere un familiar están semanas y meses vistiéndose de negro. Y ella decía: y dentro de nuestra religión oculta, ese color negro del luto que se pone la gente es reverencia a un espíritu que en Haití se le conoce como la sirena. Y la sirena es un espíritu maligno que reina dentro del vudú, que pide culto a la muerte y a las tinieblas. Y dice, y cada vez que ella, esa es la bruja hablando, dice, cada vez que ese espíritu ve cristiano con el vestido negro puesto en honor al muerto, hace fiesta. Yo me quedé frío. Yo me quedé frío. Porque por ignorancia hacemos, practicamos montones de cosas que desconocemos. Pero el mundo espiritual es más complejo de lo que usted piensa. Entonces, mira, hermano, dele gloria a Dios porque se fue con Cristo al cielo. El color rojo o el negro o el azul o el verde nada va a tener que ver con el alma. Y si es que usted quiere que la gente sepa que está de luto, dígaselo con palabras. Mira, se me murió un hijo, se murió la esposa, esto y lo otro. No tiene que vestirse de negro y poner cara de tristeza. Todo el mundo dice: ay, bendito, está de luto. No, no, no. El cristiano vive diferente al mundo porque nuestro culto es a la vida, no a la muerte. ¿Oyó? El culto del cristiano es a la vida, no a la muerte. Tenemos que sacarnos eso de la mente, que estamos todo el tiempo, como dije en el primer mensaje, mandándole cumpleaños, felicidades de cumpleaños a papi y a mami que se murió hace tiempo. Eso es espiritismo. Mandándole felicitaciones a todos aquellos que ya se fueron y mandándole mensajes: ay, mamita linda, que hoy cumpleaños. Eso es del diablo. Mami no cumple años más del día que se murió, ella no cumple más años. No, se acabó. Su vida terminó, su edad cronológica terminó el día de su muerte y no cumple más años. Está en una dimensión gloriosa, donde los días y los años no se cuentan. Amén. Como dice aquel lindo hermoso que cantaba la hermanita Rivera: allá, donde los días y los años no se cuentan, allá donde no tiene virtud la oscuridad. Así dice el cántico: allá es que yo voy a morar, en mi celeste hogar. El que está en Cristo está en luz, está en luz. Glorifico al Señor en este día por esa bendición, querido hermano. Yo recuerdo a nosotros en mi casa nos mataron a un hermano. Fue un dolor muy grande para mi familia. Efraín se llamaba. Tenía apenas 30 años y lo mataron de 2 tiros. Para ese tiempo yo estaba de misionero en Haití y fueron a buscarme y salí de emergencia de Haití para venir al entierro de mi hermano. Mi hermana Noemí, una de mis hermanas, se iba a casar el 30 de octubre. Y a mi hermano lo enterramos el 30 de septiembre, un mes exacto antes de su boda. Por la tristeza que embargaba a la familia, mi hermana pensó suspender la boda hasta nuevo aviso. Y mi mamá, que era una cristiana de quilate, le dijo: no, ya él se murió, tu boda es tu boda. Y ese día no hay que cambiarlo, no hay que posponerlo. Te casas ese día y haces tu boda. Y yo aplaudí a mi mamá. ¿Por qué razón? Porque ya el muerto se fue. Y la Biblia me dice a mí que de la forma que cayó el árbol, de ese se quedó. Así que la vida continúa. Tú como cristiano, hermano, pierdes un ser querido. No permitas que ese recuerdo te suma en la oscuridad de las tinieblas y que te acabe la vida. Sigue viviendo porque todavía tú tienes vida y tienes mucho por qué luchar y tienes otros que dependen de ti y tienes otros que te aman. Hay que suspender el llanto por el que ya se fue. ¿Lo recordamos? Claro que sí. De vez en cuando lloramos un poquito, es verdad, pero tenemos que sacar esa tristeza y no estar en una depresión continua que nos acabe. Porque Cristo nuestro está vivo. Y porque tú estás vivo. Y hay que darle gloria a Dios por la vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la vida? Amén.
Recuerde que la muerte es consecuencia del pecado y maldición, pero la vida es resultado del sacrificio de Cristo en el Calvario, por el cual tenemos vida eterna. Gloria al Señor por todos los siglos. ¿Han oído ustedes otra frase de espiritismo en la iglesia? De gente que a veces hasta le dice a uno, a mí me lo han dicho: ay pastor, ore por mí porque yo tengo una salazón. ¿Han oído eso? Yo estoy más salado. Es más, hay gente que dice: yo estoy más salado que el mal muerto. Porque el mal muerto dice que está ni tan salado que nada vive ahí, no hay ni vida, ni peces, ni nada, porque el mal muerto es demasiado salado. Y hay gente que dice: yo estoy más salado que el mal muerto. Pero esa gente que cree que están salados, creen en la suerte. Y si tú crees en la suerte, indirectamente y por ignorancia estás practicando el espiritismo. Yo no estoy salado, yo estoy endulzado. Amén. Cristo es dulzura para mi vida. ¿Me vienen días amargos? Sí. A ti también te vienen días amargos, claro que sí. Pero te tengo un secreto. Para los hijos de Dios, en medio de cada amargura, Dios tiene dulzura. Amén. Porque cuando Israel sale de Egipto y entra al desierto y llega a Meriba, que significa amargura, y llegan aquellas aguas y el pueblo va a ver agua, el agua es amarga, clamaron a Jehová y Jehová le dijo a Moisés: echa la rama en el agua. Y cuando echó esa rama, la amargura del agua se fue y entró a dulzura, porque era la obediencia a la orden divina. Tú y yo vivimos bajo la obediencia de Dios. Así que no estés creyendo de que aquel te echó un hechizo o un brujo y que por eso te salaron. Reprende al diablo. Si es mal, le voy a decir, yo lo voy a decir sin miedo, porque yo tengo miedo a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cuando nosotros vinimos aquí, a este templo, que no era este, era el otro, había gente por aquí, aquí, que eran satanistas, le servían a Satanás. Y fueron los que animaron a todo el grupo del barrio para que se rebelara contra nosotros aquí en la iglesia. Y yo recuerdo que una noche nosotros dimos un culto en un lugar de la curva. Y cuando llegamos a casa, no podíamos respirar. Porque esa casa que hay pastoral, me le habían echado brujería alrededor. Un montón de olores y de inciensos y de cosas terribles para turbarme y volverme loco. Recuerdo como ahora que yo tenía 7 perros German Shepherd. Ustedes saben que yo siempre he sido amante de los animales. Que antes tenía casi un zoológico, ya no. Ahora lo que tengo son gallinas para comer huevos. Y 2 o 3 conejos para hacer fricasé ahorita. Usted ve, pero ya no tengo tiempo para eso. Pero antes tenía muchos perros, me gustaban mucho. No puedo olvidar de los gatos, porque tengo 4 gatos. La cosa es que yo tenía 7 perros German Shepherd y en una noche me los mataron los 7. Tiraron carne con veneno en el patio de mi casa y al otro día mis 7 perros amanecieron muertos. Y era gente que vivía aquí cerca, que ya no están, porque Dios los mató, ¿Sabía que Dios los mató? Sí, porque Dios me dijo: los voy a matar. A todos esos que se rebelaron contra ti, los voy a matar uno a uno, y los mató. Los mató, y la iglesia aquí sabe, los mató. Me mataron los 7 perros. Me echaron brujería, que eso era increíble. Pasamos 1 o 2 noches en casa que no se podía respirar el olor a incienso y a brujería que nos regaron alrededor de la casa. Pero yo lo que hacía era que me arrodillaba ante la presencia de Dios con candy y glorificábamos al Señor y dábamos gloria a Dios porque Él estaba presente en nosotros. Mire, fueron días terribles, manifestaciones terribles. Una noche nos arrodillamos Candy y yo a orar en el cuarto, y de momento vinieron y le dieron un golpe a la ventana del cuarto que yo caí de pie. Del susto que me di, porque ahora está hermoso aquí, pero aquel tiempo era un monte que no había casa. Y en este monte que había atrás, mire, no se sabe cómo, un golpe, yo caí de pie, empecé a orar, y dije: Candy, vamos ahora que esta noche tenemos guerra. Esa noche, en mi casa, pasaron cosas terribles. En mi casa, y en mi esposa es testigo, tuvimos una guerra de 3 meses, donde la pluma del agua, el grifo, como se dice en otros países, se abría sola. Y teníamos que ir a cerrarla. Nos prendían y nos apagaban las luces de la casa solas. Lo más grande fue una noche que estábamos en el cuarto durmiendo y la licuadora en la cocina se prendió sola. Y cuando Candy y yo salimos del cuarto, la licuadora se apagó sola. Y nosotros clamando a Dios.
reprendiendo a Satanás. La guerra que tuvimos fue terrible. Ahora, ¿qué sucede? Que en esos días yo había ido a Martinica. Y en Martinica, saliendo de Martinica, en un avión, me encontré con una mujer que se la habían vendido a Satanás en un sacrificio. La habían echado una hechicería para convertirla en zombie. Los que saben de vodú van a saber lo que explico. Y esa mujer salió de la isla del país de Guyana, aterrizó en Martinica. Yo me monto en Martinica, y cuando yo me monto en el avión veo a esa mujer que tiene todas las manos llenas de llagas, los pies llenos de llagas, y aquella mujer estaba terrible en el avión. Y yo me acerqué al lado de ella y me di cuenta de que había algo raro. Y a mitad de vuelo, cuando estamos sobre el río Guadalupe, aquella mujer empieza a aullar como un perro dentro del avión. Y cuando la gente empieza a escuchar el aullido del perro, todo el mundo se levantó del área donde estaba y se fueron para atrás y la dejaron sola. Y yo me levanté de mi asiento y fui y me senté al lado. Y había una camarera francesa, y usted sabe que la mayoría de los franceses no creen en Dios. Y una camarera francesa me dijo en francés: Monsieur, vous êtes médecin, que significa: señor, usted es médico. Y yo le respondí en francés, dije: no, je ne suis pas médecin, mais j'ai dans mon cœur quelqu'un qui est plus grand que médecin. Le dije: no, yo no soy médico, pero tengo aquí en mi corazón a alguien que es más grande que un médico. Ella hizo como que no entendió y se metió para adentro, corrió la cortina que separaba la tripulación de los pasajeros, se metió para allá. Y yo me quedo frente a aquella mujer mirando. El cuerpo de aquella mujer se sacudía con ímpetu, se sacudía con ímpetu. El diablo quería matarla y yo me le quedé mirando fijamente a los ojos y le dije: Satanás, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria. Y aquel espíritu sacudió a la mujer con más ímpetu. Y volví y le dije con más autoridad: Satanás, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Y la sacudió con más fuerza, que la quería matar. Pero la tercera vez no le dije lo mismo. Le dije: Satanás, yo te ordeno ahora que salgas de ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando dije aquellas palabras en aquel avión, aquella mujer cayó tendida sobre el asiento así, se quedó completamente como muerta por un rato. Todo el mundo me miraba en el avión, todo el mundo de pie, mirando a ver qué era lo que pasaba. Y yo sabía que Dios estaba allí. Y cuando la mujer reaccionó, yo le dije: señora, ¿sabe qué me dice el Señor? Que usted era una misionera y que usted le servía, y que usted se apartó del Evangelio, y por haberse apartado del Evangelio, Satanás vino a destruirla. Y aquella mujer llorando me dijo: sí, yo era misionera en Haití de la iglesia de Dios Mission Board, pero yo me fui de Haití a vivir en Guyana, a trabajar para ganar dinero. Y mientras estaba trabajando, al lado de mi casa se mudó a vivir una bruja poderosa. Y esa bruja poderosa, como era una haitiana muy elegante, esta mujer que le estoy hablando, dice: aquella bruja dijo que como yo era más bonita que ella tenía que sacarme del camino. Usted sabe que la brujería hasta envidia tu belleza física. Los que breguen con espiritismo hasta envidian tu casa, tu perro, tu gato, tu color de ojos. Pero gloria a Dios que tú y yo estamos cercanos como Job. Y aquella bruja le dijo a ella: aquí no puede haber mujer más bonita que yo. ¿Y qué pasa? El peligro que corre mucho. La vida espiritual de ella, al llegar a Guyana y envolverse en el trabajo, se descuidó y dejó la oración, dejó de ir a la iglesia, y ahora estaba abierta la puerta. Un día va ella a trabajar y cuando llega por la tarde a su casa, llegó bien cansada, se tiró a la cama, y cuando se acuesta en la cama empieza a sentir un picor en todo el cuerpo, un picor, algo que la molestaba. Y cuando ella se levanta, está la bruja frente a la casa riéndose a carcajadas. Y cuando está riendo a carcajadas le dijo: mira, tú no te perteneces más. A partir de hoy te quedan 3 meses. Yo te vendí y yo hice ofrenda por ti. Y a partir de hoy te vas a podrir en vida. Y saldrás de Guyana podrida y va a llegar a Haití a morir para ser zombie. Precisamente pasaron los 3 meses. Y ese día que ella sale de Guyana y hace escala en Martinica, yo me monto en el avión y surge lo que le estoy contando. Cuando Dios libera a aquella mujer en el avión, que yo hablo, ella me cuenta esta historia, y le dije: ¿tú quieres reconciliar tu vida con Dios? Me dijo: sí, yo quiero hacer un pacto nuevo con Dios. Posé mis manos sobre ella aquel día en la frente, y en el avión la gente decía: ese blanco está loco. Pero yo oraba y clamé al Señor: Señor, lávala con sangre y pon en ella el Espíritu Santo, y ahora revístela y cúbrela como cubriste a Job. Y cuando llegó el avión aquí a San Juan, que aterrizó, yo le dije estas palabras: hermana, usted va a llegar ahora a Haití, pero no va a llegar como zombie.
Usted va a llegar a Haití como misionero del Evangelio. Y yo no sé cuándo, pero algún día en la historia nuestra nos volveremos a ver. Y cuando yo vuelva a verla, yo quiero verla siendo una misionera del Señor. Me bajé del avión aquí. Ella se fue para Haití. Yo no supe más de ella. Ahora viene lo lindo. Eso pasó en el año 1983. Y en el 1998, 15 años creo que habían pasado, voy yo a predicar una campaña en una iglesia llamada El Mar de Galilea en Trenton, New Jersey. Aleluya. Una iglesia haitiana donde había miles de personas, un templo grandísimo. Estaban transmitiendo por una emisora llamada Radio Caribe o Radio Caraíbe en francés. En vivo están transmitiendo. Y yo estaba predicando ese domingo bajo el tema: mi serpiente devorará la tuya. Ese fue el tema que Dios me dio. Y yo estaba hablando de aquel caso de Egipto, cuando Moisés llegó y la serpiente devoró la serpiente de Faraón. Y yo empecé a contar, a relatar el testimonio bíblico. O sea, y cuando ya voy a concluir el mensaje, me acordé de la señora de Martinica, del avión del año 83, 15 años antes. Y le dije: hermanos, para yo concluir este mensaje, le voy a relatar la experiencia que yo viví en un avión hace tantos años. Y empiezo a contarlo. Y cuando estoy contando esa historia, yo veo que en el último asiento, lejos allá, hay 3 mujeres que se ponían de pie y alababan a Dios y levantaban las manos y brincaban para arriba y glorificaban a Dios. Y yo en el altar como predicador decía: Dios mío, pero estas se están gozando más que nadie. Y cuando de momento yo terminé parte del testimonio, que dije lo que dije aquí ahora, me bajé del avión, me quedé en San Juan y ella siguió rumbo a Haití. Y yo estoy seguro que ella está viva. Cuando dije esas palabras, aquella mujer estaba presente para mi sorpresa en esa campaña. Y del último asiento salió corriendo con las manos en alto y gritando por el pasillo del templo. Y decía: pastor, aquí estoy, esa soy yo. Pastor, aquí estoy, esa soy yo. Yo soy aquella mujer. Y detrás de ella venían corriendo las 2 que la acompañaban, que también habían viajado con ella ese día en el avión. Y cuando ella subió corriendo al altar de aquella iglesia, yo no podía seguir predicando. Yo sentí que la gloria de Dios me envolvió de tal forma que yo, cuando ella llegó y me abrazó, hermano, nos tomamos así de brazos. La presencia de Dios nos tomó y comenzamos a danzar en el espíritu, porque yo también danzo en el espíritu, ¿sabes? Y no danzo la danza judía ni la moderna, danzo la del espíritu. Y los 2 danzábamos en el espíritu, mira, nos elevamos para arriba. Y en ese momento fue algo tan grandioso que comenzó Dios a bautizar en el Espíritu Santo a montones de personas que estaban allí en aquella campaña. Haitianos salían corriendo por los pasillos hablando en lengua y brincando para arriba. Los músicos empezaron con una fanfarria a tocar instrumentos. Y los que estaban por radio empezaron a llamar y llamaban a la emisora y decían: explíquenos qué es lo que está pasando, qué escándalo público es ese que se oye ahí. Y el locutor decía: ha pasado algo grande, un puertorriqueño ha venido aquí a testificar de una mujer por la que oró hace 15 años, que se la habían vendido al diablo, y la mujer apareció al culto y está aquí dando testimonio en carne y hueso. No tienen idea de lo grande que fue aquello. Porque cuando pudimos calmarnos en medio de aquella manifestación, yo le entregué el micrófono y dije: hermana, termina el testimonio, porque lo que pasó bien adelante yo no lo sé. Y aquella mujer llorando dijo: miren mis manos, miren mis pies. Es cierto lo que el pastor dijo. Yo salí de Guyana llena de llagas, podrida de llagas por la hechicería que me habían hecho, y ya iba rumbo a Haití. Pero cuando encontré al Señor otra vez en el avión a través del pastor, yo me reconcilié con el Señor. Y yo hice un pacto nuevo con el Señor. Y me dijo, ella dijo allí testificando, el pastor se bajó en San Juan y yo seguí para Haití. Y dice ahí en su testimonio, cuando llegó al aeropuerto de Haití, ella con el primero que se encontró en la puerta fue con Satanás. Y cuando ella vio que el personaje dice que ella se cayó al suelo, perdió la fuerza ante el poder que ella veía, y ella no sabía qué hacer. Y él vino y le dijo: vine a buscarte,
porque yo pagué un precio por ti, porque a ti te vendieron. Y la mujer no sabía qué responder. Y dice en el testimonio, pero en ese momento apareció un personaje vestido de blanco y se puso entre Satanás y ella y le dijo: ella te perteneció hasta el avión, pero en el avión ella hizo un pacto conmigo y ahora su alma es mía y tú no la puedes tocar. Y Satanás tuvo que salir huyendo. Y aquella mujer enseñó las manos y dijo: mira, hermano, desde aquel momento mis manos quedaron como las de un niño recién nacido. Las llagas desaparecieron en todo mi cuerpo. Y exactamente tal como lo había dicho 15 años antes, ahora, 15 años después, era misionera del Señor y estaba predicando la palabra y llevando testimonios del gran poder de Dios. Con Dios no se juega. Con el Evangelio no se juega. Con la santidad no se negocia. Hay que servirle a Dios de verdad y de todo corazón. Porque, hermanos, esto es real. Hay muchos espíritus que están tratando de hacernos daño, de destruirnos. Pero Dios está presente en tu vida y en la mía. Hay muchos espíritus que están por ahí rodeando a los cristianos, tratando de lavarle el cerebro. Y sutilmente se meten. No repita todo lo que la gente diga. No lo repita. No. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mire, esos que se pasan consultando por ahí a los supuestos profetas, muchas veces caen en error. Si usted supiera que yo tengo evidencia de que la mayor parte de las divisiones que surgen hoy en día en las iglesias son consecuencias de las supuestas profecías. De gente que tiene revelaciones o profecías, de gente que van y los consultan y que salen confundidos totalmente. Lea la Biblia, hable con su pastor, pídale consejos que conocen la Biblia. No esté detrás de profetas, ni esté detrás de adivinos, ni esté detrás de nadie que aunque se vista ¿cómo es? Aunque se vista de seda, sigue siendo mona. Sí. Gente que se visten de espiritualidad, que se siente que son más espirituales que nadie puede acercarse porque están en una dimensión tan alta que nadie se puede acercar, y por mi boca para Jehová. Ajá, pues yo le voy a decir a ustedes, yo conocí un hombre que Dios usaba con poder, profetizaba y las profecías se cumplían, y un miembro de su congregación fue compañero mío en ministerio en Haití, y un día hablando, ese muchacho me dijo a mí: mira, Eliasín, yo creo tanto en mi pastor que toda palabra que sale por su boca yo la considero como que es palabra de Jehová. Y yo le dije: pues estás bien equivocado, porque tu pastor es un hombre. Y el día que tu pastor se equivoque o que falle, tú también vas a fallar y te vas a equivocar, porque estás considerando a él como Dios. Hermano, no había pasado un año, aquel pastor cayó en adulterio, cayó en pecado, se perdió su ministerio, se destruyó todo lo que estaba haciendo, hasta la congregación, y aquel misionero que estaba en Haití también cayó al suelo, se destruyó porque había puesto la mirada en el hombre. Hermano, ponga la mirada en Jesucristo. Oiga a Dios, no oiga al hombre. Consulte a Jehová en oración, no consulte al hombre. Porque hay gente que está en los templos, pero está en la condición de Elí. Porque Ana fue al templo a hablar con Dios para que Dios le diera un hijo. Ana, ustedes saben eso, ¿verdad? En el libro de Samuel. Y Ana fue, y el sacerdote, el juez, el representante de Dios, estaba tan ciego espiritualmente que cuando ella estaba orando, la confundió con una borracha. Y le dijo: digiere tu vino y tu mosto, que es muy temprano mañana. Y dijo: no, mi señor, tu sierva no usa eso. Yo no soy borrachona. Lo que pasa es que mi alma está en angustia, la estoy derramando ante la presencia de Jehová. Y cuando regresó luego con el niño que Dios le dio, entonces tuvo que decirle: por este era que lloraba. Porque hay gente que está en el templo, está en el altar, pero hace tiempo que perdieron la visión. Y están como Elí y ya no conocen el Espíritu de Dios. Y ya no saben distinguir entre lo que es orar y rezar. ¿Sí? Ahí hubo un caso en estas semanas pasadas de una muchacha en Brasil que dio a luz y el bebé le nació muerto. No sé cuánto lo han visto por las redes que lo pusieron. Le nació muerto. Y cuando nació muerto, ella comenzó a orar con el niño muerto aquí, y empezó a orar y a orar y a orar y a decir: Señor, devuélveme mi hijo, Señor, que mi hijo es una bendición. Y cuando ella siguió orando,
el niño empezó a llorar y resucitó. Todos los médicos sorprendieron porque Dios hizo el milagro. Cuando los periodistas están pasando la noticia, no dicen orar, le dicen el poder de rezar. Y yo quiero que usted sepa que rezar no es lo mismo que orar, porque rezar es una letanía y la Biblia condena el rezo, porque la Biblia dice: cuando oréis no hagáis vanas repeticiones. Y una repetición es algo que tú dices y dices y dices y dices sin sentido. La oración es hablar directamente con Dios. Yo hablo con Dios como hablo con Carly. Me despierto a las 3, 4 de la mañana y inmediatamente digo: Señor, gracias que estoy vivo, aquí estoy, mírame, aquí estoy, cuídame, protégeme, guíame, hazme un instrumento de bendición. Y le hablo porque lo sé que está ahí escuchándome. El rezo es: y te manda y Dios te salve María, y Dios te salve María, y Dios te salve María. Oye, si la tiene que salvar, entonces no está perdida. Que la acepten de una vez. O sea, y María no se perdió porque María es la madre de Jesús. Y yo sé que está con el Señor. Pero cuando están rogando y dicen Dios te salve María, entonces que ellos creen que ella se perdió. Porque el que necesita ser salvo es el que está perdido. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, es lo mismo, una letanía. No tiene son ni ton. Ahora, cuando yo abro mis ojos y levanto mis manos y comienzo a hablar con mi Señor, yo siento la frescura gloriosa del Espíritu Santo que envuelve mi ser y que mi vida cambia. Siento paz, siento gozo, siento alegría, porque Dios está conmigo. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, porque la mayor profecía es la Biblia. Hoy en día se ha proliferado mucho el estar consultando a los supuestos profetas modernos que hay, que más que profetas parecen agoreros, que están todo el tiempo adivinando. Entonces yo creo que la Biblia es clara y que dice que Dios es Dios de paz y no de confusión, como en todas las iglesias de los santos. Yo creo que es hora de callar a los agoreros en los templos. Hay que callar en la boca a los agoreros en los templos. Yo cometí un error y con esto voy a dejarlo para seguir la próxima semana, porque ya estamos en la hora, ¿verdad? Mire, ¿sabe qué? Cuando yo era joven, más joven, hago la declaración. Cuando era más joven, yo viví la etapa más hermosa de mi vida, de los 16 años hasta los 20 años. ¿En qué sentido? Yo vivía conectado con Dios. Mi juventud era orar, ayunar, vigilar. Mire, yo no tenía problemas ni de esposa, ni de hijos, ni de ministerio, ni de trabajo. Era solamente orar y buscar a Dios. Y yo pasé mi juventud lleno de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo perseveraba en una iglesia donde había mucha profecía. Y eso, pues, si tú no sabes controlarlo, te puede llevar a un problema serio. Yo creo en la profecía como un don del Espíritu Santo y la recibo siempre y cuando que venga de parte de Dios y de acuerdo a los parámetros bíblicos. Había una persona que tuvo una experiencia que fue al cielo. Era una gran sierva de Dios, es verdad. Y cuando ella regresó de su experiencia, empezó a contarle a mucha gente de mensajes que Dios le había dado a ella para diferentes personas. Yo en aquel momento de mi ignorancia y de mi juventud dije: pues Dios tiene que haber hablado de mí también. Pensé yo, ¿verdad? Pues Dios piensa en mí. Y yo en mi ignorancia voy y le digo: hermana fulana. Y para mí el Señor no dijo nada. Yo esperaba una palabra bonita, porque yo me conozco a mí mismo. ¿Y sabe qué me dijo? Dios te dice que debes estar dando brincos como el cabro y que te conviertas en una oveja. Me mató. Me mató. ¿Por qué razón? Porque si alguien sabía cómo estaba delante de Dios, era yo. No es que me estaba justificando, es que yo sabía que yo como joven me había abstenido de cuántas cosas que la juventud hace y practica por agradar a Dios. Que me había envuelto de Dios y había rechazado cuanta oferta del mundo, y mi vida era orar, ayunar, estar en paz con Dios. Yo no era un cabro, yo era una oveja. Y yo en mi ignorancia, por estar consultando, no consulté a nadie, hombre, por estar consultando, en mi ignorancia y en mi juventud, como que me turbé. Y llegué a mi casa destruido. Y yo dije: ay, Dios mío, Señor. Pero si tanto que yo oro, y tanto que yo ayuno, y tanto que vigilo, tanto que te busco, y todavía soy cabro. Yo pensaba que ya era cordero, pero sigo siendo cabro, Señor. Como que me confundí. Y cuando estoy de rodillas, el Señor, ahora sí, la voz que es inconfundible, me habló y me dijo: no hablé yo,
habló ella. ¿Oyó? Gloria a Dios. ¿Oyó? ¿Por qué razón? Porque hay gente que tiene un don de profecía. Vamos a poner por ejemplo que Saraí, que Candy y yo vayamos donde esa persona y Dios viene y le da un mensaje para Saraí, él se lo da. Y le da un mensaje para Candy y él se lo da. Pero de mí no dijo nada. Entonces el profeta muchas veces, para conformarme a mí, que me haga contento, me pone la mano y me dice, así te dice el Señor. ¿Pero qué Señor? No el Señor del cielo, el Señor profeta. Entonces hay una diferencia entre el mensaje que le dieron a Sarai y al de Candy, que venía directamente de Dios, y el que me dieron a mí, que vino de la mente del profeta. Entonces por eso mucha gente se confunde y después cae en error porque están confundidos no por un mensaje de Dios, sino del hombre, y que creían que era de Dios. Aleluya. Así que hay espiritismo en la iglesia, hermano. Hay que tener cuidado con ese montón de gente que dicen Jehová dijo y no ha hablado Jehová. Y yo les voy a concluir esta mañana diciéndoles que se vayan al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías capítulo 23, ¿sabe qué le dice? He aquí, yo estoy contra los tales profetas que andan diciendo soñé, soñé. Hablan visión de su propio corazón y dice, engañan con vanas esperanzas a mi pueblo. No le envío yo, mas ellos profetizan en mi nombre. Y después dice, yo les voy a hacer beber agua de ajenjos. ¿Sabe qué es eso? Amargura. Así que hay de aquel que en vez de ser profeta de Jehová, se ha convertido en un medio espiritista dentro de la iglesia, citando palabras que Dios no ha dicho y que vienen de su mente y de su corazón. Dios les bendiga y que así nos libre Jehová. Incline su rostro. Aleluya. Gracias damos, Señor, por tu palabra.